Capítulo 3. Esperanza destrozada. Zero estaba sentado frente a su cobertizo con su mano rígidamente alrededor de la manija de la puerta. Había una parte de él que se preguntaba si todo lo que pasó ayer fue realmente real o solo un sueño. La idea de que Andrew existiera en primer lugar lo desconcertó por completo. Por no hablar de que encontró uno herido y actualmente estaba haciendo todo lo posible para repararlo. No, ella no era una ESO. Tenía un nombre y era 2B. Por más que sea una máquina, todavía era un ser vivo sensible. O al menos él cree que lo es. Honestamente, todo estaba muy por encima de la cabeza de Zero, por lo que no tenía idea de lo que se suponía que debía pensar. Anoche consiguió repararla en cierta medida tras semanas de fallo. Hasta el día anterior, cuando su arduo trabajo finalmente dio frutos con 2B ahora capaz de hablar y moverse hasta cierto punto, demostrando así que sus sentimientos y esfuerzo mientras luchaba por repararla no fueron en vano. Si bien fue solo por un breve momento, todavía recordaba todo, el encuentro de sus manos, los dedos entrelazados entre sí, la suavidad de sus guantes, y el dolor aplastante que sintió cuando su mano accidentalmente comenzó a apretar la suya. Todas esas sensaciones parecían reales, tenían que serlo. Además también tenía como prueba el hematoma en la mano. Sin embargo, extrañamente, fue su sonrisa la que le hizo dudar de cuán real era todo. ¿Podría realmente existir una sonrisa tan hermosa como la que ella le mostró brevemente? Zero recordó la imagen, pero sacudió la cabeza para tratar de aclarar sus pensamientos. Pero aún así sus mejillas se sonrojaron por la traición a pesar de sus mejores esfuerzos por concentrarse. Aparte de eso, Zero tenía otros problemas con los que lidiar. Fue después del momento en que 2B la saludó que ella se quedó en silencio y se quedó completamente quieta, sin responder más a nada de lo que él decía. Zero era consciente de que lo que logró hacer estaba lejos de ser una reparación adecuada, pero solo podía esperar que lo que sucedió antes no fuera solo una casualidad y pudiera hablar con ella nuevamente. Todo fue tan irritante que Zero de repente se arrepintió ahora que estaba a punto de volver a encontrarse con ella. Quizás le asustó la idea de entrar y descubrir que ella había dejado de funcionar para siempre mientras él dormía. Si bien Zero era consciente de que era ridículo sentirse así, no pudo evitar sentir cierta ansiedad de todos modos. El pelirrojo respiró hondo y giró el pomo de la puerta. No tenía sentido seguir así, era solo una pérdida de tiempo que podría aprovecharse mejor ayudando a 2B. Cuando entró al cobertizo, instantáneamente miró a la androide femenina y, como era de esperar, la encontró en el mismo lugar en el que la dejó anoche, sin haberse movido ni un solo centímetro fuera de lugar. No estaba seguro de si eso era una buena o mala señal. Mientras se acercaba a ella le ofreció una débil sonrisa mientras la saludaba. «Buen día». No hubo ninguna respuesta. 2B no dio ninguna confirmación verbal ni señal física de reconocer su presencia. El androide simplemente permaneció inerte y sin vida, como siempre lo había hecho desde que la encontró por primera vez. Zero solo pudo suspirar abatido mientras se arrodillaba frente a ella y preparaba sus herramientas para trabajar con ella. Quizás tenía razón y todo lo que pensó que pasó ayer fue solo un sueño. El chico estaba tan desinflado que se perdió el momento en que los labios de 2B se abrieron. Mañana. Eso hizo que Zero se quedara quieto por unos momentos, con los ojos muy abiertos mientras miraba a la mujer androide. Al verla tratando de levantar el brazo pero sin poder hacerlo porque no funcionaba correctamente, temblando violentamente y sin poder controlarlo adecuadamente. Zero se dio cuenta de esto y la tomó del brazo. Tranquilo, no hay necesidad de forzarse. Si bien su acción fue repentina y tal vez un poco grosera desde cierto punto de vista, no querría arriesgarse a que ella se causara ningún daño adicional. Por lo poco que sabía, si fuerza una parte del cuerpo lesionada mientras se recupera, podría terminar empeorando las cosas. Si bien esta era la regla general para los humanos y no había garantía de que también se aplicara a los androides, si había alguna posibilidad de que le sucediera algo similar, Zero no iba a correr el riesgo. 2B estaba un poco sorprendido por la reacción de Zero, pero cumplió con su pedido y detuvo cualquier intento adicional de moverse. Fue cuando el temblor finalmente cesó que Zero respiró hondo y se sintió a gusto al darse cuenta de que lo que pasó ayer no fue una ilusión de su parte.
¿Dormiste bien anoche? No puedo. Zirou parpadeó confundido un par de veces, pero pronto se dio cuenta de lo que quería decir con eso. Oh, cierto, androide, lo siento. Por mucho que pareciera humana, 2B no lo era. La mayoría de los conceptos humanos probablemente le eran muy extraños, si es que los poseía en primer lugar. Eso fue mentira, sin embargo. Los Yora podían dormir si así lo deseaban. No solo eso, también pudieron experimentar sueños tal como los humanos. Eso era, por supuesto, si dicho androide decidía quedarse dormido en primer lugar, ya que no era una necesidad para ellos. No sirvió para ningún propósito físico real, de hecho, fue una pérdida de tiempo valioso. La única razón por la que uno elegiría dormir era para experimentar sueños. Muchos androides Yora lo hicieron y experimentaron el misterioso fenómeno conocido como sueño. 2B no fue completamente honesto con Zirou en este sentido. No es que no pudiera dormir, simplemente decidió no hacerlo. Sus sueños siempre fueron pesadillas inquietantes. El pelirrojo se rascó la nuca mientras tomaba un par de pinzas. Bueno, entonces, de alguna manera logré hacerte hablar, al menos hasta cierto punto, así que bien podría intentar hacerlo mejor hoy. Antes de que Zirou pudiera continuar con su trabajo, el androide de pelo blanco habló. Esperar. ¿Qué pasa?, preguntó Zirou con curiosidad, esperando no estar a punto de hacerle algo malo por accidente con sus intentos de reparación. 2B guardó silencio por unos momentos, realizando un escaneo rápido de su cuerpo. Una vez que terminó, habló una vez más. Cuello. Esto hizo que el cuello de Zirou se inclinara confundido. Tu cuello. M. Arregla, X. La joven pelirroja no estaba segura de por qué le pidió esto, ya que el área de su cuello parecía ser la menos afectada de todas las demás partes del cuerpo. Sin embargo, estaban hablando de su cuerpo, por lo que tenía derecho a decidir que se arreglaba primero o no. Bien si tú lo dices. Honestamente, Zirou no tenía idea real de lo que iba a intentar reparar a continuación. Todo el éxito que tuvo al reparar parcialmente la voz de 2B junto con uno de sus brazos se debió más a una suerte aleatoria que a una habilidad real. Si pudiera compararlo con algo, tal vez sería como si un televisor se quedara atrapado en estática y de repente lo golpeara, lo que de alguna manera lo hizo funcionar correctamente. Justo cuando sus diestras manos estaban a punto de tocar la sección de su cuello, la androide habló. BBL, UE, WI, RE, adjunta, CHE, derecha, esquina. ¿Sabes lo que tengo que hacer? Ese sí, ese. Zirou no podía verlo, pero 2B pudo mostrar diagramas de su cuerpo dentro de su mente, mostrando cada área afectada hasta el cable más pequeño fuera de lugar. Sabía todo lo que había que reparar y cómo manejar cada uno de ellos. Había muchas áreas críticamente afectadas y sabía que podría tomar un tiempo antes de que volviera a los parámetros de trabajo adecuados, pero todo tenía que manejarse con delicadeza considerando que su salvador parecía carecer de las habilidades y conocimientos necesarios para trabajar por su cuenta. Esta también fue una buena noticia para Zirou. Ahora que el joven Emilia lo pensaba, en realidad fue un golpe de suerte para el ser guiado por ella de esta manera. Él solía perder mucho tiempo tratando de descifrar su funcionamiento interno y decidir qué debería intentar arreglar a continuación, después de todo. Ni siquiera podía comprenderla estructuralmente de una sola vez debido a la inmensa complejidad de 2B, viéndose obligado a reducir su enfoque y trabajar en ella pieza por pieza haciendo solo reparaciones incrementales. Dicho esto, a pesar de sus mejores esfuerzos, no tenía idea de si lo que intentó reparar anteriormente estaba relacionado con lo que estaba tratando de arreglar a continuación. Una sonrisa descarada se formó en el rostro del chico, incapaz de contener su emoción. Bueno, entonces, abre el camino. XXXXX. Sai, Lin, Tu, Bea, Cal. En. Sección, baja. Esta fue una novedad para Zirou si tuviera que describir su situación actual. Hasta ahora siempre se encargaba él mismo de cualquier tipo de reparación de electrodomésticos o maquinaria.
Todo lo que sabía era en su mayor parte autodidacta y aprendido mediante experiencia práctica, por lo que tener a alguien que lo guiara e instruyera paso a paso sobre qué hacer fue sin duda una experiencia nueva para él. Debido a la naturaleza del hechizo de agarre estructural que usó, pudo ver cómo se suponía que era originalmente el objeto por diseño y estructura. Utilizando los detalles que supuso a partir de su comprensión estructural, pudo descubrir que había causado que se rompieran o dejaran de funcionar. Básicamente, en cierto sentido estaba leyendo la historia del objeto. Si, por ejemplo, un cable fallara en un calentador, procedería a visualizar el estado en el que se encontraba actualmente el calentador y el estado en el que se encontraba antes de que fallara. Debido a esto y luego comparando el pasado con el presente, pudo ver qué partes estaban afectadas y cuáles necesitaban ser reparadas o reemplazadas. Era una forma extraña de hacer las cosas ahora que Zero pensaba en ello, ya que la mayor parte del tiempo simplemente se quedaba ciego y fue solo después de jugar con tantos electrodomésticos que poco a poco comenzó a comprender cómo funcionarían ciertas partes y cuál era su función. Estaba dentro de la estructura para hacerlo funcionar. En general, esto ocurría básicamente lo mismo con los coches, las motos, los aires acondicionados y muchos otros objetos eléctricos o mecánicos. Aprendió un poco de aquí, un poco de allá, y ahora tenía una comprensión general de cómo se supone que funcionan todos, lo que le ayuda mucho hoy en día a la hora de arreglar las cosas. Excepto cuando se trataba de 2B. La niña estaba tan malditamente avanzada que se sentía como un niño de jardín de infantes tratando de aprender física cuántica, en un idioma diferente al suyo. Mientras volvía a colocar la pieza según las instrucciones de 2B, hubo una pequeña chispa que se encendió donde las piezas se conectaban, lo que provocó que Zero tropezara hacia atrás, entrando en pánico porque podría haber causado un cortocircuito que podría freír a 2B. ¿Hice algo mal? No lo hiciste. El androide Yora finalmente había hablado, esta vez sin embargo su voz ya no estaba distorsionada ni retrasada. Volvió a su habitual voz monótona pero suave. Esa fue una señal de que mis sistemas de audio han vuelto a tener la capacidad de funcionamiento adecuada. Zero tuvo que tomarse un momento y se pellizcó, asegurándose de no estar soñando. Una vez que sintió el dolor, una sonrisa se dibujó en su rostro con asombro y fascinación. Vaya, finalmente puedes hablar correctamente. Aunque 2B no pudo demostrarlo, también se sintió fascinada por la forma en que reaccionó Zero. ¿Pareces feliz de ver eso? El niño se frotó la parte posterior de la cabeza, sintiéndose repentinamente tímido frente a la androide femenina. Oh, bueno, es solo que, he estado trabajando en ti durante un par de meses sin ninguna señal de progreso, así que a menudo me pregunto si puedo arreglarte para empezar. 2B compartió este sentimiento particular con el niño. A menudo se preguntaba si había alguna posibilidad de que él tuviera éxito con sus reparaciones, dada la cantidad de veces que tenía ganas de gritarle por la gran cantidad de innumerables errores básicos que cometió en el camino. Fue bueno que su voz no funcionara en ese momento, no podría haber sido tan irrespetuosa con la persona que, por lo que sabía, podría ser el último ser humano en existencia. Su existencia fue crucial. Tenía que ponerse en contacto con el búnker e informar al comandante sobre Zero. Esta era su misión autoimpuesta en este momento, regresar a su capacidad de trabajo adecuada y asegurarse de entregar la noticia a sus superiores. Esto tenía prioridad sobre todo lo demás. Por supuesto, esto no dependía exactamente de ella. Todo se redujo a Zero y así podía repararla con éxito o no. Como tal, 2B no pudo evitar hacer un comentario sobre esto. De hecho, tus métodos eran deficientes, sin embargo, los instrumentos que usaste eran bastante primitivos, así que no me sorprende que digas eso. El androide respondió en su tono estoico habitual, que se sintió como una bofetada en la cara para el hombre joven. Si bien él mismo era consciente de que no lo estaba haciendo tan bien, era algo completamente diferente escuchar esto proveniente del propio androide 2B. En ese momento 2B sintió que había cometido un gran error al ver el cambio en la expresión facial de Zero. Estaba concluyendo que la personalidad bastante fría y sarcástica que proyectaba frente a 9S se había convertido en una especie de hábito a estas alturas, uno en el que definitivamente tenía que empezar a trabajar para cambiar. Por cierto que sea, nunca te rendiste a pesar de lo imposible que parecía la tarea.
Eso demuestra su dedicación, así que permítame ofrecerle mi más sincero agradecimiento. Pido disculpas por no poder inclinarme ante ti, pero mi cuerpo aún no puede moverse. Zirou entró en pánico por dentro, no le habría importado un agradecimiento de su parte, pero la parte de inclinarse fue demasiado para su gusto. No hay necesidad de hacer eso, solo quería ayudarte. Solo quería ayudarte. Dos veces sintió que esas palabras amables y gentiles que dijo se estaban desperdiciando en una persona como ella. Por todo lo que le hizo a 9S, honestamente sentía que merecía cualquier cosa menos amabilidad. Zirou todavía podría ofrecerle palabras tan amables una vez que supiera lo que había hecho hasta ese momento. ¿Ese pensamiento fue temeroso? Las emociones y la lógica volvieron a estar enfrentadas. Tenía que recopilar más información antes de sacar conclusiones. ¿Pero por qué razón? Comenzó suavemente, los ojos ocultos detrás de su visor se estrecharon hacia Zirou. Nunca me has conocido antes, ni he hecho nada para ganarme tu simpatía, entonces, ¿por qué deseas ayudarme como tal? Esa era una pregunta válida, Zirou podía entenderlo. Sin embargo, no parecía algo que pudiera explicar en el acto. Bueno, no está mal ayudar a los necesitados. Esta fue la misma respuesta que Zirou siempre daba a aquellos que le preguntaban por qué se esforzaba por ayudar a los demás pero nunca pedía nada a cambio. Muchos lo verían como una persona de buen corazón. Otros, sin embargo, lo considerarían preocupante. Encontrando más sentido y lógica si hubiera de por medio una recompensa por las acciones que realizaban. Los seres humanos eran por naturaleza criaturas bastante egoístas, aunque los medios de comunicación predicaban y fomentaban el acto de altruismo, muy pocas personas realmente se adhirieron a tal doctrina. Tal era el caso que a menudo confundía a muchas personas cada vez que veían ante ellos a una persona completamente desinteresada. 2B tampoco quedó satisfecha con esa respuesta, no resolvió ninguno de sus dilemas. Más bien, solo añadió más preguntas por responder. Cada acción que tomamos tiene una razón detrás, ¿no?, preguntó además el androide Yora. Debe haber habido algo más que un simple principio. Supongo. Zirou murmuró torpemente mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. En realidad, nunca le dio mucha importancia en general, simplemente se guiaba por instinto la mayor parte del tiempo. Solo más tarde, después de que todo estuvo dicho y hecho, intentó pensar en el razonamiento de por qué había ayudado. Sin embargo, este caso tenía más que las habituales solicitudes aleatorias de ayuda, había un cierto peso emocional en ello. En todo caso, simplemente no soporto ver a la gente sufrir. Por un breve momento, el rostro de Zirou se quedó en blanco, pasando tan rápido que una persona normal fácilmente lo habría pasado por alto, pero no 2B. Ella vio la expresión que tenía y no disfrutó lo que había visto. En ese único momento, los ojos de Zirou parecían muertos. Al igual que los de una forma de vida de máquina extinguida. Sin embargo, lo que realmente la molestó fue que eran idénticos a cómo se veían sus ojos con los de 9S cada vez que ella se veía obligada a matarlo. Cuando te vi allí en ese cráter, todo destrozado y sin vida, no estaba seguro de lo que se suponía que debía sentir, pero fue la expresión que tenías en tu rostro lo que me hizo sentir, frustrado. En ese momento lo que pensé no fue por qué debería ayudarte o qué podría ganar con ello, sino cómo podría ayudarte. El recuerdo se repitió en la mente de Zirou. Era inquietante lo mucho que 2B se parecía a un cadáver en ese momento. Simplemente no podía ignorarte. El niño apretó el puño, los nudillos se pusieron blancos cuando viejos recuerdos comenzaron a inundar su cabeza. Sin embargo, Zirou no podía permitir que lo deprimieran e hizo todo lo posible por reprimirlos con una sonrisa. Así que hice lo mejor que pude con la esperanza de que al final pudiera salvarte. Un pesado silencio se apoderó de la habitación mientras 2B intentaba analizar lógicamente la conversación que acababa de tener lugar y comprender todo lo que acababa de decir. Había tantas cosas que no tenían ningún sentido desde un punto de vista lógico. Hacer cosas sin un proceso de pensamiento racional, para alguien como 2B, cuyas acciones han sido dictadas por el orden y la razón durante toda su vida, este tipo de proceso de pensamiento se sentía completamente extraño.
No era como si ella nunca hubiera hecho algo que fuera simple y sin implicaciones más profundas, pero incluso entonces, la más pequeña de sus acciones tenía una cierta cantidad de razonamiento y propósito detrás de ellas. Acciones como leer o pescar, que alguna vez fueron actividades recreativas para los humanos. Ella realizaría las primeras no por el placer de leer sino para obtener una comprensión más profunda del pensamiento y la cultura humanos, mientras que las segundas serían para obtener ganancias financieras, ya que los peces que pescaba podrían intercambiarse por diferentes bienes dentro de los campos de refugiados. ¿Alguna vez hizo algo sin una razón que lo respalde? ¿Solo por capricho? 2B no podía recordar si alguna vez hubo un caso así. No fue sorprendente que esta discusión le pareciera tan increíblemente extraña al androide Yora. Ya veo, 2B no podía pensar en qué más decir para continuar con esta discusión. O tal vez no quería continuar con eso, viendo que Zero se sentía tan incómodo. El androide Yora estaba muy inseguro acerca de esto. Zero, por su parte, solo asintió torpemente mientras recogía sus herramientas de trabajo. Esta discusión no era realmente de su agrado. Así que intentó volver a dedicarlo a los negocios. Bueno, ahora que la voz funciona correctamente podemos centrarnos en el resto. Sobre eso. 2B lo interrumpió justo antes de que estuviera a punto de elegir la siguiente sección para intentar reparar. Zero la miró, levantando una ceja con curiosidad. 2B dudó por un momento ya que no era apropiado detenerlo así, a pesar de que había existido bajo un estricto régimen militar durante tanto tiempo y sabía muy bien la importancia de mostrar el debido respeto a sus superiores. Sin embargo, Zero era muy similar a 9S con su apariencia infantil y su actitud tranquila. Esto hizo que 2B actuara inconscientemente de manera más familiar para el humano como lo hizo con su antiguo compañero. Es posible que tenga una solución más productiva si usted estuviera dispuesto a escucharme. Zero en realidad estaba muy intrigado cuando escuchó esto, le tomó tanto tiempo apenas recuperar la voz, así que si había una manera de repararla aún más rápido, estaba totalmente de acuerdo. Bueno, golpéame. 2B habría inclinado la cabeza ante esta pregunta si aún pudiera moverse. ¿Por qué te pegaría? El pelirrojo se sintió un poco incómodo por el malentendido. No, es solo una expresión, quise decir, di lo que quieras. 2B reconoció esto mientras entrecerraba los ojos ante los restos de las máquinas escondidas en un rincón de la habitación, el brazo de un dispositivo familiar asomando entre la pila de piezas. Mi cápsula, la máquina en forma de bloque de allí, tiene protocolos de reparación de campo entre sus funciones. Si lo repara primero, el resto de mis reparaciones se pueden realizar de la manera más eficiente posible ya que posee sistemas de mantenimiento adecuados. Zero no respondió y rápidamente corrió hacia la pila de restos para excavar la llamada cápsula. Una vez que lo encontró, lo llevó frente a 2B y pidió confirmación. ¿Entonces yo reparo a este pequeño y luego él te repara a ti? Básicamente. Bueno, entonces haré precisamente eso. El joven pelirrojo se rió levemente mientras colocaba la cápsula y comenzaba a inspeccionarla, pero se detuvo a mitad del camino cuando se dio cuenta de que la cápsula probablemente era tan avanzada tecnológicamente como 2B a pesar de su diseño exterior bastante simple. Zero se rió torpemente mientras miraba hacia 2B. ¿Por casualidad sabes cómo reparar a este pequeño? No está dentro de mis funciones diseñadas. 2B dijo simplemente, ella era un modelo de combate, el mantenimiento y las reparaciones no estaban entre sus características, si fuera 9S definitivamente podría haber ayudado. 2B luego notó que una mirada abatida en el rostro de Zero había aparecido nuevamente y comenzó a reconsiderarlo. Sin embargo, tal vez pueda ofrecer apoyo. Esto puso una pequeña sonrisa en el rostro del chico. Entonces comencemos. XXXXX. La reparación de la cápsula pareció ir bien en general. Era diferente de lo que había hecho anteriormente con 2B, ya que sabía por ella si lo que hizo estaba bien o mal. Sin embargo, como la cápsula no respondía, no estaba seguro de si estaba en el camino correcto o no. La mayoría de las veces consistiría en que Zero sostuviera la cosa cerca de 2B para poder verla bien y decirle qué cree que debería manejar a continuación.
Ciertamente era extraño sostener la máquina con forma de caja frente a ella como si fuera un cartel publicitario, pero honestamente le vendría bien toda la ayuda que pudiera conseguir. Desde una primera estimación, la mayor parte de la estructura de las cápsulas estaba actualmente intacta, excepto por un brazo que fue arrancado. En general, Zero solo tuvo que lidiar con reemplazar algunos cables y arreglar ese brazo. Si lo que 2B había dicho era exacto, los sistemas y los datos de las cápsulas aún deberían estar funcionando, por lo que mientras lograra volver a encenderlos, las cosas deberían continuar sin ningún problema. Maestro Zero, conectó los cables equivocados, regrese y rehágalos. Ahora, si no cometiera un error como cada 2 minutos, Zero estaría satisfecho. Dejando a un lado su falta de destreza, el pelirrojo sintió una gota de sudor correr por su frente al escuchar la forma en que 2B había seguido dirigiéndose a él durante las últimas horas. Yuemem, ¿podrías dejar toda la parte de Maestro Zero? Se siente un poco extraño, solo llámame Zero. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres? ¿No es apropiado mostrarles a tus superiores el respeto que merecen? Preguntó 2B con bastante curiosidad. Era la primera vez que alguien le decía que no les gustaba que se dirigieran adecuadamente. Sin embargo, si estaba siendo justa, ella misma no disfrutó cuando 9S la llamó señora. Zero dejó de jugar con la cápsula y volvió a frotarse la nuca, sin saber hacia dónde iba esta discusión. Eso puede ser cierto, pero no soy tu superior. Por supuesto que lo eres porque eres humano, aquellos para quienes fui creado para servir. Este comentario de 2B no le pareció un simple comentario a Zero, sino una declaración sólida. Si tú lo dices. El chico murmuró inseguro, la discusión se sentía como si una vez más se dirigiera a un callejón con el que no estaba familiarizado. Mira, solo llámame Zero, es más simple para los dos. Como desees. Con eso la discusión terminó bastante abruptamente. Zero no estaba seguro de qué sentir acerca de cómo todo sucedió. Siempre ha tenido peleas como de hermanos con Taiga de vez en cuando. Los dos discutieron constantemente durante un tiempo antes de que uno de ellos, principalmente él, finalmente cediera. El punto es que sus argumentos requirieron un poco de tiempo y proceso antes de que las cosas realmente se resolvieran. Las pequeñas conversaciones que tuvo con 2B, por otro lado, se sintieron demasiado fáciles si tuviera que describirlas. Ahora bien, 2B era todo menos similar a Taiga de todas las personas, pero el hecho era que se sentía como si apenas hubiera algún tipo de pelea por parte de 2B. Ella expresó su opinión, pero eso fue todo. 2B no trató de defenderla y simplemente la dejó pasar después de que dio a conocer sus pensamientos. Ella era muy sumisa en cierto sentido, lo que no se sentía muy bien con Zero, le hacía sentir como si se estuviera aprovechando de ella o algo así. Esto hizo que Zero permaneciera en silencio durante la siguiente media hora. Tampoco ayudó que 2B no estuviera entablando ningún tipo de conversación además de decirle qué hacer a continuación con las reparaciones. Cuando Zero no pudo soportar más esto, intentó iniciar una conversación nuevamente, aunque habló antes de pensar las cosas adecuadamente. Entonces, ¿hay algún problema? El joven Emilia tartamudeó mientras intentaba poner algo de orden en sus pensamientos. No, es solo, ¿estaría bien si te hago algunas preguntas? Para nada, proceda. Eso estaba bien y todo, pero no sabía lo que quería saber en primer lugar. Zero se tomó un momento y pensó en todo lo que había sucedido hasta ese momento, y cuáles eran las cosas sobre las que no entendía nada. Una vez que recordó el primer encuentro con el androide, habló. Ese día cuando te encontré, no había nadie alrededor y, sin embargo, había un gran cráter contigo dentro, todo en mal estado. ¿Cómo sucedió eso? Esa era una pregunta justa, pensó 2B, pero ella misma no estaba segura de la respuesta exacta. Todo después de la activación del experimento en esa antigua base fue una pizarra en blanco. Quizás sería más beneficioso un informe más detallado que repasara los acontecimientos que condujeron a él. Estaba en una misión de exploración junto con mi compañero asignado cuando fuimos emboscados por formas de vida mecánicas hostiles dentro de una antigua instalación de investigación humana. Fue durante la batalla que se activó una especie de experimento.
Estaba en medio de eso cuando eso sucedió y lo siguiente que supe fue que estaba en ese cráter con mi cuerpo severamente dañado. Zero asintió lentamente mientras intentaba procesar esto, no tenía idea de qué eran estas formas de vida mecánicas que ella mencionó, pero tenía el presentimiento de que esos viejos restos de robots oxidados que encontró en el cráter alrededor de 2B eran solo eso. En general, parecía sacado de una caricatura. 2B y su compañero juntos en una misión para explorar una instalación y luego ser atacados por robots asesinos. Aparte de eso, hubo algo en su explicación que llamó su atención. ¿Qué pasa con tu pareja? No estoy seguro. Lo empujé cuando la instalación comenzó a iniciar el experimento para el que fue construida y terminé atrapado en la explosión. El último registro que tengo de él es que estaba justo al lado de la plataforma donde sucedió todo, pero debería haber sido fuera del área de la explosión. Explicó 2B con un pequeño tono de tristeza envuelto en su voz. Ahora que ella pensé en ello, esta era la primera vez que ella y 9S estaban separados por tanto tiempo, le hizo darse cuenta de cuánto lo extrañaba y cuán desesperadamente quería verlo. Cuando volví a estar en línea, intenté comunicarme con él y con la base, pero parece que no puedo conectarme a la red. Zero pensó en lo que 2B había dicho y suspiró, probablemente esta era una de esas cosas tecnológicas avanzadas y confusas que veía en las películas. Ojalá pudiera ayudarte con eso, pero no soy tan bueno con la tecnología moderna. El hecho de que me tomó meses recuperar tu voz debería hacerlo bastante obvio. Seguro que era capaz de reparar dispositivos simples como calentadores, aires acondicionados y tal vez un televisor en sus mejores días, pero si le dieran una computadora para manejar, se divertiría tratando de arreglarla, aunque tal vez pudiera reparar una. Si se lo propone siempre y cuando sea solo un defecto de hardware, si fuera algo que tuviera que reparar arreglando su software, estaría completamente perdido. Zero creció con servicios básicos ya que a su padre no le gustaba mucho la tecnología moderna. Era una persona bastante minimalista y podía arreglárselas con muy poco a mano. Su padre tenía una de esas computadoras portátiles, pero nunca lo vio usarla mucho. Después de la muerte de su padre, la cosa se guardó y se dejó acumular polvo ya que Zero no la necesitaba. Eso y esa maldita cosa tenía una contraseña que Zero no pudo descifrar. Ahora el niño era muy consciente de que husmear en las pertenencias de otra persona no estaba bien, sin embargo pensó que podría aprender un poco más sobre su viejo. Porque si estaba siendo completamente honesto, Zero no sabía mucho sobre Kiritsugu Miya, especialmente cuál era su pasado antes de acogerlo. Zero suspiró mientras se tomaba un momento y miraba a 2B, sus ojos se detenían en los cables y partes que aún sobresalían de varias partes de su cuerpo. A decir verdad, cada vez que miro lo que hay dentro de ti, no puedo evitar preguntarme todas las partes y cuán intrincadamente funcionan como un mecanismo de reloj con forma humana. Una gran pero avergonzada sonrisa se dibujó en el rostro del chico. Quiero decir que Japón está bastante avanzado tecnológicamente hablando, pero dudo que seamos capaces de crear algo tan increíble para androides como tú. Aunque no lo demostró, 2 veces sintió algo halagada al recibir este cumplido. Fue una experiencia muy nueva para ella, pero no le disgustó. Sin embargo, el momento duró poco, ya que algo sintió como si hiciera clic en ella en el mismo momento en que registró completamente el comentario anterior de Zero. ¿Japón? ¿Qué quieres decir con Japón? Zero se sintió muy confundido ante su pregunta, sus ojos parpadearon repetidamente. El país en el que te encuentras actualmente, sabes dónde estás, ¿no? Esas palabras hicieron que 2B fuera incapaz de procesar lo que estaba pasando por un par de segundos. 2B ahora se estaba quedando en blanco. Esto no tenía ningún sentido para ella. Ella no podía estar en Japón, eso era imposible, pues ese país humano ya no existía. Esto no puede ser Japón, fue hundido en el fondo del océano durante la Séptima Guerra de Máquinas. El chico pelirrojo no estaba seguro de cómo se suponía que debía reaccionar ante esta declaración. Para él estaba claro que 2B estaba equivocado aquí, pero tenía más curiosidad por saber por qué ella creía tal cosa en primer lugar. Estoy bastante seguro de que esto es Japón, lo habría sabido si mi casa de repente terminara en el fondo del océano. También una Séptima Guerra de Máquinas, es la primera vez que escucho algo así.
Esto no tiene sentido. Murmuró Dosbe visiblemente conmocionada, incapaz de comprender lógicamente lo que estaba escuchando. ¿Qué estaba pasando aquí? Cada vez que ella y otras unidades de Yora descendían a la Tierra desde su búnker en el espacio, podían ver mapas del mundo y su estado actual. Japón no aparecía en ninguno de ellos, no había nada más que el océano vacío. No, no puede ser. ¿Han sido mentira los informes y registros del hundimiento del archipiélago japonés? ¿Fue por casualidad un encubrimiento de algún tipo? ¿Estaban sus superiores tratando de mantener algo oculto aquí? ¿Te gusta la existencia de Zero? Su silenciosa contemplación no pasó desapercibida para el joven Emiya, todo esto haciéndolo sentir más incómodo de lo que ya estaba. ¿Crees que estás teniendo dificultades para procesar todo esto? Solo soy un estudiante de secundaria que intenta reparar un androide. Si le contara a alguien más en la ciudad sobre esto, probablemente pensarían que fui loco. Y con esa frase, Zero envió la mente de Dosbe a un caos total y absoluto. Sus labios temblaron y se separaron lentamente, las palabras parecían enredarse mientras intentaba pronunciarlas. Espera. ¿Quieres decir que hay otros como tú en los alrededores? ¿Otros humanos? El repentino estallido tomó a Zero por sorpresa, sorprendiéndolo y haciéndolo saltar hacia atrás por la acción inesperada. No vio que era tan impactante en esto que haría que el generalmente tranquilo y estoico Dosbe gritara así, no era como si estuviera viviendo en completo aislamiento como un sabio aislado de la civilización. Bueno, sí, quiero decir que Fuyuki no es una ciudad muy poblada como Tokio, pero aún así tiene una gran cantidad de personas viviendo en ella, explicó Zero lentamente, sin estar seguro de lo que estaba hablando. Parece que hay algo mal en eso. Todo lo que me estás diciendo va en contra de todo lo que sé, murmuró Dosbe con incredulidad, tratando de calmarse y poner orden en su mente, analizando toda la información que tenía actualmente a la mano. Japón no estaba hundido como le dijeron. Los humanos todavía vivían allí a pesar de que los registros oficiales afirman que se suponía que todos los humanos restantes se habían escondido en la luna. Zero claramente no es consciente de lo que era o de lo que estaba hablando. Mencionó que había otros como él cerca, pero también mencionó que si hablaba de todo esto nadie le creería. Las cosas simplemente no cuadraban. Todos estos hechos no podrían funcionar juntos a menos que esta área haya sido aislada del mundo mismo y completamente atrapada en el tiempo antes de la caída del planeta. Esperar. Tiempo. Cuando pensó en esa palabra, hizo eco en su mente. Las palabras de una de las entradas del diario que vio se repitieron dentro de ella. La ciencia por sí sola no salvará a la humanidad, lo que necesita para sobrevivir es un milagro, magia. Tengo que recrear el azul para regresar y evitar que todo esto suceda. De repente, algo hizo clic en los rincones más profundos de su mente. Ella no pudo contactar con el búnker. No aparecen redes en sus escáneres. La falta de señales de forma de vida de la máquina. Los instrumentos antiguos utilizados por Zero para arreglarla. El completo desconocimiento de Zero sobre lo que estaba hablando. Las antiguas instalaciones y el experimento, una forma de salvar a la humanidad. La luz del experimento que la consumió antes de que despertara aquí. Un milagro. Magia. Vuelve atrás. Evita que todo esto suceda. Todas las piezas de este inquietante rompecabezas comenzaron a encajar, solo para revelarle a Dosbe un resultado de lo más alucinante. Era ridículo, la conclusión a la que llegó era una completa tontería, pero al mismo tiempo era la única teoría que tenía sentido dado lo que sabía actualmente. La idea la aterrorizó, si lo que dedujo fuera cierto. Dosbe ya no sabría qué hacer. Con una sensación helada persistente en el área de su estómago, habló lentamente, esperando estar equivocada. Zero, esto puede sonar extraño, pero ¿podrías decirme la fecha actual? Zero no estaba segura de dónde venía repentinamente esta pregunta, pero la complació. Seguro que es el 2 de marzo. Eso solo hizo que sus temores se intensificaran. Era mediados de junio cuando ella y 9S descubrieron las antiguas instalaciones. El miedo la llenó hasta el borde cuando preguntó débilmente. ¿Qué año es? 2002,
¿pero por qué lo preguntas? Antes de que pudiera registrar algo en ella, en sentido figurado, sintió como si acabara de hacerse añicos. El brazo de 2B que aún trabajaba comenzó a temblar y retorcerse violentamente, los dedos se curvaron y chasquearon repetidamente de una manera inquietante, incapaz de evitar que sus labios temblaran. No. Esto no puede ser. Simplemente no podría ser real. Los ojos de Zero se abrieron cuando fue testigo del ataque de pánico que parecía tener 2B, descartando sus herramientas de reparación y corriendo a su lado, inmovilizando su brazo antes de que algo malo sucediera. El niño gruñó mientras intentaba sujetarla, pero solo su brazo parcialmente funcional le estaba haciendo pasar un mal rato. 2B. 2B, ¿estás bien? Las súplicas de Zero fueron escuchadas, pero el temblor tardó un tiempo en cesar y 2B finalmente se calmó. Durante el primer minuto simplemente miró fijamente a Zero, cualquier rastro de calidez había desaparecido, solo quedaba un rostro frío y vacío. No soy. Una delgada línea se formó en el rostro de Zero, pero sus ojos se llenaron de profunda preocupación por el androide de pelo blanco. 2B, ¿qué pasó? La soldado Yora estaba sentada sin vida junto a Zero, detrás de su visor, sus ojos miraban al niño y contemplaban lo que debía hacer. ¿Debería ser honesta y decirle la verdad? ¿Evitar decírselo y guardarlo todo para ella misma? Honestamente, ya no le importaba un carajo. Zero, trata de no entrar en pánico por lo que voy a decir. 2B habló con frialdad, su voz despojada de cualquier emoción. Creo que podría haber venido del futuro.